¿Te has detenido alguna vez a considerar una verdad profunda y a menudo ignorada? Que algunos de los testimonios más poderosos y perdurables que encontramos en las páginas de la Biblia no surgieron realmente de oraciones contestadas, sino que nacieron directamente del dolor de una oración rechazada? Piénsalo con sinceridad. Nos apresuramos a celebrar las victorias monumentales, la milagrosa apertura del Mar Rojo, el repentino derrumbe de las murallas de Jericó, la resurrección triunfal de los muertos. Pero ocultos en lo profundo de las Escrituras se encuentran momentos intensamente personales, a menudo desgarradores, en los que Dios miró a sus siervos más fieles y devotos y pronunció una sola palabra, inquebrantable, que cambió su destino para siempre. No. Hoy, amigo mío, nuestro encuentro no se trata de intentar racionalizar por qué el Dios soberano del universo a veces rechaza los deseos de nuestro corazón. En cambio, quiero ilustrar con fuerza cómo el aparente rechazo de Dios se convirtió en el catalizador más esencial e inesperado de los movimientos más grandes y perdurables de toda la historia bíblica. Al finalizar esta conversación, te prometo que verás tus propias oraciones sin respuesta, tus propias puertas cerradas y tu propio tiempo de espera bajo una luz completamente transformada y llena de esperanza. Verás, durante demasiado tiempo, nos han condicionado a ver la oración sin respuesta como un problema profundo e inmediato que requiere un esfuerzo frenético para resolver o superar. Pero ¿qué tal si lo hemos estado viendo todo mal? ¿Qué tal si el no de Dios no es una puerta cerrada que lleva a un callejón sin salida, sino en cambio una plataforma de lanzamiento divina diseñada específicamente para tu próximo propósito, uno mayor? ¿Qué tal si el sentimiento de rechazo no es el doloroso final de tu historia, sino que, en realidad, es el poderoso y necesario comienzo de tu testimonio más auténtico? La Biblia, en su totalidad, revela 5 verdades profundas y poderosas sobre el rechazo divino. Estas verdades transformarán radicalmente tu percepción de cada puerta cerrada, cada demora significativa y cada vez que los cielos guardaron un silencio absoluto cuando necesitabas una respuesta. Prepárate para un cambio de perspectiva radical. Profundicemos ahora en estas poderosas revelaciones. Nuestra primera verdad se centra en el principio fundamental de Moisés, detallando su necesaria transformación de un sueño profundamente personal y anhelado a un legado nacional y espiritual eterno. Imaginen la escena. Moisés se encuentra en la cima del monte Nebo, con la mirada fija en la hermosa y extensa tierra prometida, un lugar al que había guiado a su pueblo durante 40 años de arduo trabajo, un lugar al que sabía, con dolorosa certeza, que jamás se le permitiría entrar. Se enfrentó a lo que debió ser el rechazo más devastador y profundo de toda su vida. 40 años de liderazgo abnegado, 40 años realizando milagros asombrosos, 40 años de incansable intercesión por un pueblo difícil. Y sin embargo, la palabra divina fue clara: no puedes cruzar. Pero aquí está la idea fundamental que a menudo pasamos por alto. El rechazo de Moisés nunca se trató principalmente de administrar un castigo. Fue un acto estratégico y preciso de posicionamiento divino. Consideremos esta profunda consecuencia. Si a Moisés se le hubiera permitido cruzar a Canaán, habría sido conocido simplemente como otro gran líder que guió con éxito a Israel hacia su herencia terrenal y física. Pero gracias a la poderosa negativa de Dios, Moisés fue elevado a algo mucho mayor. Se convirtió en el símbolo eterno, fundamental e innegociable de la ley misma, el estándar de justicia.
Piensa en la magnitud absoluta e innegable de este cambio. Moisés aparece cientos de años después, junto a Elías, en la crucial transfiguración de Cristo, representando todo el espectro espiritual de la ley y los profetas, el fundamento mismo de la fe judía. La influencia de Moisés no se extinguió con su último aliento en aquella montaña, ni terminó simplemente en el río Jordán. Su influencia resonó, se expandió y se extendió por los confines de la eternidad, uniendo para siempre el antiguo pacto con el venidero. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, apeló constantemente a la autoridad fundamental de Moisés dijo. El acto de rechazo de Dios redirigió a Moisés del papel finito de ser el último libertador militar terrenal de Israel, al papel infinito de ser el fundamento atemporal sobre el cual se mediría y comprendería toda liberación futura, toda profecía futura y toda revelación futura. Ahora, apliquemos este poderoso patrón a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos abierto nuestro corazón en oración por algo muy específico? Una relación perfecta, el trabajo de nuestros sueños, una sanación definitiva, una prosperidad económica, solo para recibir un doloroso y rotundo no de Dios? A menudo concluimos que la puerta cerrada significa el fin de toda esperanza. Pero, ¿y si ese rechazo aparentemente definitivo fuera, en el eterno plan de Dios, simplemente su manera de decir, Hijo mío, lo que pides es maravilloso, pero es insignificante comparado con el magnífico y eterno plan que ya he diseñado para ti? Ahora mismo, mientras escuchas, te reto a identificar mentalmente la petición de oración más importante que Dios te ha negado en los últimos años. Ahora, con la posibilidad de redención presente, hazte esta poderosa pregunta. ¿Qué cosa superior e impactante hizo posible ese no en mi vida? Una posibilidad que un simple sí habría negado por completo o impedido prematuramente. Moisés, desde su limitada perspectiva humana en el monte Nebo, no podía comprender la complejidad espiritual en su totalidad. Pero desde la perspectiva celestial, perfecta y eterna, su mayor rechazo se convirtió en su mayor y más perdurable promoción. Nuestra segunda verdad profunda proviene del Apocalipsis de David, una historia donde el dolor de una pérdida terrible revela de inmediato lo que realmente da sentido a tu vida. Cuando el hijo pequeño de David murió, la culminación de sus oraciones desesperadas, su intenso ayuno y sus súplicas desgarradoras fue el silencio y la muerte. Lo que siguió, sin embargo, fue verdaderamente extraordinario. El relato bíblico nos dice que sus siervos estaban aterrorizados de dar la devastadora noticia, porque esperaban que su rey se hundiera en una espiral de dolor aún más profunda y absorbente. En cambio, David demostró una madurez espiritual inesperada. Se levantó con serenidad, se lavó ritualmente, se cambió de ropa, entró humildemente en la casa de Dios para adorar y luego regresó a casa a comer. Sus siervos estaban perplejos y le preguntaban, «Majestad, no te entendemos. Mientras el niño vivía y sufría, llorabas, ayunabas y te postrabas en tierra. Pero ahora que ha muerto, ¿dejas de llorar y adoras a Dios?» La respuesta sencilla y sincera de David es una de las declaraciones más profundas, hermosas y fundamentales sobre la oración sin respuesta jamás registradas en las Escrituras. Ayuné y lloré mientras el niño vivía, pues pensaba, tal vez el Señor tenga misericordia de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué seguir ayunando? ¿Acaso puedo traerlo de vuelta? Algún día iré a él, pero él jamás volverá a mí. En ese momento de rechazo absoluto, David descubrió 3 fundamentos inquebrantables que definirían su futuro reinado.
Primero, comprendió que Dios sigue siendo profundamente digno de adoración, eternamente, incluso cuando rechaza nuestra petición más dolorosa. Segundo, entendió que Dios sigue siendo absolutamente soberano y tiene el control absoluto, incluso cuando nos resulta imposible comprender las razones de su control. Y, quizás lo más importante, David comprendió que Dios sigue siendo absolutamente eterno. Al declarar, iré a Él, su esperanza se transformó radicalmente, pasando de las posibilidades limitadas y condicionadas de este mundo a la realidad absoluta y cierta de la eternidad. Antes de este rechazo crucial, la esperanza última de David estaba peligrosamente ligada al resultado deseado. Tras el rechazo, su esperanza quedó completa e irrevocablemente anclada en el carácter de Dios mismo. Esa, amigo mío, es la diferencia fundamental entre una fe superficial y condicionada, que se desmorona ante la presión, y un fundamento eterno e inquebrantable que permanece firme ante cualquier adversidad. La verdad, para todos nosotros, es esta. La mayoría no sabemos realmente en qué nos apoyamos hasta que Dios, en su perfecta sabiduría, retira con delicadeza aquello a lo que nos aferrábamos con tanta fuerza. Tu oración sin respuesta no tiene como propósito destruir tu fe. Su propósito es exponerla, ponerla a prueba y revelar sobre qué se fundamenta realmente. Te invito una vez más a examinar tu corazón con esta pregunta de reflexión. Si Dios te quitara todo aquello por lo que has orado durante el último año, ¿lo adorarías con confianza mañana por la mañana? Si nunca te concede el deseo específico que le pides, ¿te basta con la presencia de Dios mismo? El no de David respondió a esa angustiosa pregunta, fortaleciendo su carácter. ¿Qué revelará tu no sobre la naturaleza de tus fundamentos? Nuestra tercera verdad nos presenta la poderosa paradoja de Pablo, un testimonio donde una debilidad persistente se transforma milagrosamente en tu mayor arma espiritual. El apóstol Pablo, hombre de intelecto, devoción y logro sin parangón, oró 3 veces. 3 veces Dios rechazó firme y deliberadamente su petición específica de quitarle una dolorosa espina en la carne. Y entonces Dios pronunció una sola frase que cambiaría el mundo, revolucionaría la teología cristiana y fortalecería a los creyentes durante 2000 años. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Reflexiona sobre este diálogo. Pablo anhelaba desesperadamente que se le quitara aquella dolorosa aflicción. Dios le respondió, concediéndole una gracia infinita y sustentadora. Pablo buscaba un alivio físico inmediato. Dios le respondió, brindándole una fortaleza espiritual perfecta y constante. Pablo suplicaba que la espina desapareciera por completo. Dios, en esencia, le dijo, «La espina permanece, pero yo también, y eso es todo lo que necesitas». He aquí la visión radical y revolucionaria que subyace en la estrategia de Dios. Dios no dijo, «Por favor, soporta esta debilidad un tiempo, hasta que yo decida eliminarla». Él afirmó específicamente, «Mi poder se perfecciona en la debilidad». La palabra griega utilizada para perfeccionar es teleo. Significa completar, lograr, alcanzar su plena meta o estado final. En términos asombrosos, el poder de Dios no solo logra funcionar a pesar de tu debilidad, alcanza, de manera deliberada, poderosa y completa, su objetivo divino a través de ella. Pablo descubrió esta verdad profundamente contraintuitiva. Su debilidad no era un obstáculo inevitable para el fluir del poder de Dios. De hecho, era el conducto esencial y purificador para ese poder. Sin el recordatorio constante de la espina, Pablo, un hombre de profundos dones espirituales,
podría haberse confiado peligrosamente solo en su gran intelecto, su brillante sabiduría o su supuesta autosuficiencia. La espina servía como un freno constante y necesario que lo mantenía totalmente dependiente de lo divino. La espina lo mantenía auténticamente humilde. La espina era la condición precisa que permitía que su ministerio, de alcance mundial, fuera milagrosamente eficaz. Observa la increíble y fortalecedora progresión en la trayectoria de Pablo. Comienza con una súplica desesperada. «Señor, por favor, quítame esto». Tras recibir la respuesta divina, Pablo llegó a Pinmodetum, una conclusión final y gloriosa. Por lo tanto, con mucho gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose perpetuamente sobre mí. No se trata de la resignación cansada de un hombre que se rinde. Es la poderosa voz de una verdadera revelación espiritual de un hombre que finalmente comprende. Pablo pasó de ver su debilidad como una desventaja paralizante a reconocerla con gozo como su mayor y más poderosa fortaleza en el ministerio. Hoy les pregunto, ¿cuál es esa espina específica que le piden con fervor a Dios que quite de su vida? Y si la suave negativa de Dios a quitarla no es negligencia ni indiferencia, sino una magnífica y amorosa estrategia, y si Él les está diciendo con calma, no la quito ahora porque la estoy usando para mostrar mi poder perfecto y victorioso en sus vidas, de una manera que sería absolutamente imposible sin esa prueba. Este es el principio del testimonio perdurable. Su debilidad visible no los descalifica para los propósitos de Dios. En realidad, es su cualificación divina. Porque cuando otros los ven triunfar, perseverar y prosperar, a pesar de su debilidad visible, saben con absoluta certeza que no son ustedes quienes obran, sino la poderosa mano de Dios. Ese es el verdadero e innegable testimonio. Esa es la fuente de todo poder duradero. Llegados a este punto, debemos ampliar la perspectiva y adoptar una visión panorámica y en alta definición. Esta cuarta verdad es la misericordia oculta en el rechazo divino. Cada rechazo bíblico que hemos analizado comparte una característica fundamental. En el preciso instante del rechazo, Dios protegía activamente algo mucho más importante y trascendente de lo que la persona individual podía percibir con su visión limitada. Repasemos brevemente estos impactantes ejemplos de protección. Si Moisés hubiera entrado en Canaán, se habría visto envuelto en las complicadas y caóticas campañas militares, el polémico proceso de reparto de tierras y la resolución de interminables disputas tribales. Dios, con astucia, protegió a Moisés para que no se convirtiera en un rey político y lo preservó como profeta y legislador eterno. Si el hijo pequeño de David se hubiera salvado, su terrible y destructivo pecado con Betsabé habría tenido un monumento viviente y permanente. Cada vez que David miraba a ese niño, recordaba brutalmente su mayor fracaso, fuente de vergüenza y dolor constantes. La misericordia de Dios protegió el futuro reinado de David y su legado espiritual al eliminar una fuente constante de profundo trauma espiritual. Si la espina de Pablo hubiera sido extirpada de inmediato, su orgullo podría haberse desbordado, convirtiéndolo en aquello contra lo que advertía. Un orgulloso superapóstol que exaltaba su propia suficiencia. La espina protegió a Pablo del cáncer espiritual paralizante del orgullo y mantuvo su poderoso ministerio mundial puro, humilde y dependiente de Cristo. Lo más difícil y doloroso de recibir un no de Dios es que nuestra mente humana limitada no puede ver de qué nos está protegiendo activamente.
solo somos dolorosamente conscientes de lo que nos impide alcanzar. Permítanme usar un ejemplo sencillo. Imaginen a un padre o madre amoroso que se niega firme y repetidamente a que su hijo pequeño y decidido toque una estufa peligrosamente caliente. Desde la perspectiva increíblemente limitada del niño, el padre o la madre simplemente está siendo cruel, restrictivo e injustamente controlador. Pero desde la perspectiva omnisciente y amorosa del padre o la madre, está protegiendo a su precioso hijo de quemaduras graves que podrían cambiarle la vida. La perspectiva de Dios, siempre, sin excepción, se basa en un tiempo eterno. Él ve las consecuencias devastadoras, complejas y devastadoras de cada sí y cada no. Él ve con exactitud cómo el resultado que anhelamos con tanta pasión acabaría teniendo consecuencias destructivas e imprevistas para nosotros 3, 5 o incluso 10 años después. Es aquí donde la confianza incondicional en el carácter de Dios se convierte en la disciplina más crucial de nuestra fe. Porque cuando no puedes ver físicamente de qué te protege Dios en el presente, debes, con todo tu ser, confiar en su carácter perfecto y amoroso mucho más profundamente que en tus circunstancias confusas del momento. Les insto a que recuerden los no más dolorosos que Dios les ha dicho en el pasado. Pueden ver ahora, con la claridad que da la retrospectiva, de qué desastre, qué desilusión o de qué influencia negativa los estaba protegiendo. ¿Te das cuenta ahora de que esa persona no era compatible con tu futuro en esa relación crucial que terminó dolorosamente? ¿Y ese trabajo que tanto deseabas y no conseguiste? ¿Acaso esa empresa cerró sus puertas y desapareció un año después? ¿Y esa sanación que no llegó de inmediato? ¿Acaso fortaleció inesperadamente tu vida de oración, tu paciencia y tu compasión de maneras sin precedentes y transformadoras? Si pudiste reconocer la protección divina en tus rechazos pasados, ¿por qué no puedes confiar plenamente en esa misma protección y amor en los rechazos presentes? Nuestra última, y quizás la más poderosa, verdad trata sobre la transformación definitiva. Tu ministerio profundo, genuino y eficaz, siempre brotará directamente de tu dolor más profundo. Esta es una ley del reino. Toda figura importante que experimentó el no de Dios no solo logró sobrevivir al dolor, consciente, deliberada y eficazmente, construyó un ministerio completo y duradero a partir de la misma materia prima de su sufrimiento. Piensa en José, cuyo doloroso rechazo por parte de sus celosos hermanos fue el camino necesario para un ministerio de reconciliación y provisión que salvó a 2 naciones del hambre. Piensa en Moisés, cuyo rechazo en Canaán consolidó su ministerio eterno como el principal legislador y profeta espiritual. Reflexiona sobre David, cuyo rechazo ante la muerte de su hijo lo impulsó a un ministerio de adoración auténtica y sincera que nos legó los Salmos. Considera a Pablo, cuyo rechazo a la sanación se convirtió en la piedra angular de su ministerio, de gracia en la debilidad necesaria. Cuando Dios dice no a esa oración específica que estás haciendo, al mismo tiempo te está diciendo un sí rotundo y poderoso a algo mucho más importante en tu vida. Te está diciendo sí a una dependencia espiritual más profunda y necesaria. Te está diciendo sí a una influencia espiritual más amplia e impactante. Te está diciendo sí a un testimonio duradero e innegable que empoderará a otros. Te está diciendo sí a un impacto eterno que jamás se desvanecerá. Escúchame bien. Tu dolor actual tiene un propósito sagrado. Tu rechazo tiene una razón de ser. Tu oración sin respuesta es la rica materia prima que se utiliza para construir tu testimonio más poderoso
convincente y útil. Si la espina de Pablo hubiera sido extraída, careceríamos de la sabiduría de 2 Corintios capítulo 12. Si el Hijo de David hubiera vivido, tal vez careceríamos de la humilde confesión del Salmo 51. Si Moisés hubiera cruzado el Jordán, careceríamos de las hermosas enseñanzas finales de Deuteronomio. La inevitable progresión del dolor privado al ministerio público y perdurable se ve así. Haces una petición sincera. Luego viene el rechazo. Después, el tiempo necesario para refinar tu experiencia mientras procesas el dolor. Luego, la poderosa revelación cuando Dios te muestra su propósito superior. Esto lleva a la liberación, al compartir valientemente tu verdad con otros. Y finalmente, el verdadero ministerio nace cuando tu historia, ganada con tanto esfuerzo, se convierte en la esperanza desesperada y salvadora de alguien más. Ahora mismo, quizás te encuentres en las etapas intermedias. Estás sufriendo, estás completamente confundido. Te preguntas por qué Dios diría que no. Pero te aseguro que no has llegado al final. Estás estratégicamente ubicado en medio de un proceso divino y perfecto. Y cuando finalmente alcances esa etapa del ministerio, mirarás hacia atrás a tu dolor y dirás sinceramente: no cambiaría absolutamente nada por todo lo que transformó en mí. Hazte esta última pregunta esclarecedora sobre tu ministerio. ¿Y si aquello por lo que hoy lloras y con lo que luchas se convierte en la herramienta a través de la cual ministras y ayudas a otros mañana? ¿Y si tu dolor actual y confuso es en realidad el púlpito futuro perfectamente preparado? Grabemos ahora este mensaje en tu corazón. Si me escuchas ahora y atraviesas la larga y difícil sombra de una oración sin respuesta, quiero hablarte con absoluta certeza. Tu no es el final de tu historia. Es el comienzo necesario y poderoso de tu testimonio más auténtico. Aférrate a estas 5 grandes verdades. El no de Moisés redirigió su destino eterno. El no de David reveló su sólida base espiritual. El no de Pablo perfeccionó su divina debilidad. Cada no bíblico protegió su futuro superior. Y cada rechazo dio origen a un ministerio profundo y duradero. Te aseguro que estos mismos principios están operando en tu vida ahora mismo. Te animo a cambiar el enfoque de tu oración. En lugar del clamor desesperado: Dios, ¿por qué no me respondes y solucionas esto? Intenta enfocar tu oración en estas 5 declaraciones llenas de fe. Dios, ¿hacia qué propósito superior me estás guiando deliberadamente a través de este cierre? Dios, ¿qué fundamento espiritual esencial estás revelando y fortaleciendo pacientemente en mí? Dios, ¿qué hermosa debilidad estás perfeccionando y utilizando a través de esta prueba prolongada? Dios, ¿de qué dolor o destrucción potencial me estás protegiendo activamente sin que yo lo vea? Dios, ¿qué ministerio poderoso y duradero estás gestando fielmente en y a través de este dolor? Tu rechazo no es un rechazo verdadero, es una necesaria y amorosa redirección. Tu dolorosa demora no es negación, es un desarrollo cuidadoso y profundo. Tu puerta cerrada no es castigo, es protección perfecta. Tu oración sin respuesta no es silencio, es un plan estratégico a largo plazo. Dios no te ha olvidado ni por un segundo, y ciertamente no te ha abandonado a tu prueba. Él te está posicionando activa y perfectamente para algo infinitamente mayor de lo que pediste inicialmente, preparándote meticulosamente para algo mucho más grande de lo que inicialmente oraste, y perfeccionándote amorosamente para un propósito eterno más allá de lo que ahora puedes imaginar. Tu historia no ha terminado.
Tu poderoso testimonio apenas comienza a tomar forma. Y un día te presentarás con humildad pero con firmeza ante alguien que esté atravesando la misma prueba que tú viviste, y podrás decir con compasión y autoridad: déjame contarte lo que realmente me sucedió cuando Dios dijo que no. Y en ese momento de compartir tu testimonio, finalmente comprenderás. El rechazo nunca se trató de quitarte algo con malicia. Siempre se trató de construir con cuidado y fidelidad algo eterno dentro de ti. Dios te bendiga, amigo. Sigue creyendo, sigue confiando y sigue creciendo en esta época difícil. Tu gran avance está por llegar, aunque quizás sea muy diferente a lo que esperabas. Y cuando llegue, será sin duda mejor de lo que jamás hubieras imaginado.